crisis nos mueven, nos sacuden, nos hacen tocar a fondo. Para sentir la tierra entre los dedos, nuestra madre, mirarnos a los ojos, abrazarnos, pero con el alma. Y ahí en el fondo es donde realmente podemos hacer pie y dar un salto. Aprendemos a sostenernos entre todos para volver a tocarnos. Ya aprendimos. Ahora sigamos, más unidos que nunca. Porque unidos somos juntos. Viviana Abuela, candidata a la gobernación. Volá con Viviana. ¿Se acuerdan de que de la pandemia íbamos a salir mejores? Bueno, no, eso no pasó. Hubo una cuota de irresponsabilidad y una cuota de voluntarismo en la enunciación política de quienes tenían que comunicar. ¿Por qué? Porque la evidencia previa es fuerte. Se aprende poco socialmente de las crisis. Las instituciones, la política, la sociedad también aprenden muy poco de los hechos traumáticos. Bueno, estamos con Viviana Abuela. Ella es candidata a la gobernación por Volá con Viviana. Gracias por venir, Viviana. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar por uno de los temas, considero, que están en auge hoy, ¿no? Más que nada las redes sociales donde te has manifestado. Pero te quiero preguntar igual, ¿qué opinas con respecto al cambio climático? Que es una farsa. Una farsa. El cambio climático es parte del ciclo natural del planeta. Mira, recién nos estamos recuperando de las temperaturas de la edad de hielo. Estamos teniendo unas temperaturas semejantes a la época medieval. O sea, realmente todo en el planeta es un ciclo. Bueno, igual los últimos estudios, incluso un 97% de los científicos acuerdan con que el cambio climático es real y que incluso es por la acción humana. Sí, sí. Pero los científicos lo financia gente que tiene sus propios intereses. No sé. Hoy el movimiento, uno de los movimientos más fuertes, más grandes del mundo es por el medio ambiente, incluso con una fuerte injerencia de la juventud. ¿Qué le dirías a las jóvenes que participan en estas marchas a favor del planeta? Mira, la gente que está yendo hoy a las marchas por el clima son pibes de menos de 30 años y lo celebro igual que vos. Yo también fui joven, quise cambiar el mundo. No es por desprestigiar, menospreciar a nadie. Pero vos lo recordarás muy bien. Nosotras crecimos con el pánico de que se acaba el planeta, que viene el fin del mundo. Si no era por el clima, era por el agua. Si no era por el agua, es por la capa de ozono. Si no es por la capa de ozono, no sé. A mí lo que me parece es que quieren que crezcamos con miedo y así corren muy bien el eje central de la discusión. ¿Y para vos cuál sería el eje real de la discusión? Que nos gobiernan siempre los mismos poderosos, siempre la misma casta. Que hay que aprender a hacer las cosas de otra manera, a tomar otro rumbo, a poner límites. Y sobre todo a no creer todo lo que nos dicen. Nosotros, la gente, el planeta. El discurso popularizante tiene el propósito de expandirse ilimitadamente sin pretensión de verdad y con arrogancia. No importa saber o no saber que sea verdadero. Es dogmático. Discutirlo sería una herejía. Y depende de la polémica, vive de la polémica. Incluso es desde ahí que niega a la otredad. ¿Qué es la otredad? Es el otro, la otra, el adversario, la adversaria que me interpela. Aquí la otredad no existe. Está solo para ser humillada, pisoteada. La otredad es transformada en objeto de denigración. Esto transforma a las campañas electorales en un escenario de fractura expuesta. El tribalismo
se compone de identidades o grupos sociales unificados con intereses comunes, casi siempre organizados en base a liderazgos. Su consenso interno depende de la autocelebración. Las tribus no buscan ser políticamente correctas, sino estar cohesionadas. Con muchas tribus radicalizadas que hostigan, nadie se calla. Lo primero que queremos proponer es un cambio radical, sobre todo en cómo gestionamos el gasto público en este país. Yo quiero agradecerte, Vivi, y te invito a que te sumes a mi partido, porque el cambio lo vamos a llevar adelante nosotros. Estamos en un cambio permanente para mejorar, Hay para gente que ya debería jubilarse, los derechos de los demás. Porque... bueno, ¿querés que hablemos de jubilaciones? Sí, quiero que hablemos de jubilaciones y trae un Excel, porque poquitos números. Tengo el Excel. Cuando ustedes fueron gobierno, las jubilaciones... Yo no había nacido cuando nosotros éramos gobierno. Bueno. Sí, te tiré un chiste y agarralo. Ay, entendiste la ironía, joya. Sí, listo. Pensé que era un debate político, no un programa de humor. Hablemos de educación, el Señor futuro... mayor como vos venga a decirle a una chica joven con ideas en estas épocas lo Está que bien, tiene que hacer. sea, No sabés lo mal que te va ahí. Estaba hablando, respeté tu tiempo, te pido por favor vos respetes el mío. Te pido disculpas, tenés razón, disculpame, me dejé llevar por si el el público, me parece, merece otro respeto por parte nuestra y no esta chicana. ¿Cuál respeto? A ver, ¿cuál respeto? Porque la corrupción no es ningún respeto. Por supuesto que no. Meter a los amiguitos en el sistema judicial no es ningún respeto. ¿Cuál respeto? A ver, hablemos de respeto. Acusar así abiertamente, hacer un sin chiste nombres, es falta de sin respeto. datos, Déjame cualquiera hablar. puede ensuciar al otro y nosotros no venimos acá a ensuciar a nadie. poder. Lo que queremos es llevar adelante una propuesta clara para que de una buena vez por todas esta provincia No hace tenga falta la vida que se gritar. merece. No hace falta gritar, que somos gente grande y nos podemos entender, tenemos Bueno. micrófono, estamos Bueno. cableadas. Cableado, sí. Cableades de Cableadas. última. Ah, decilo. bueno, está bien, Ayornate, cableadas. 78 años tenés. Las campañas electorales no son lo que eran. Con pocas ideas y discursos elementales, están llenas de episodios violentos y desinformación. Las identidades se presentan como sentimientos ideológicos, donde los debates, prácticamente, son pujas morales irreconciliables. Flawless victory. Fatality. La información no circula por fuentes noticiosas formales. Un 65% de las personas, según un estudio de la Universidad de Oxford, accede a las noticias vía redes sociales, motores de búsqueda, mails, WhatsApp. Un 74% siente riesgo de leer noticias falsas. Es mucho. Y lo curioso, y habla de la emocionalidad, es que ese contenido presumiblemente falso, si satisface mi creencia previa, igual la gente lo comparte. La desinformación no es solo la acción de empresas inescrupulosas que a escala industrial crean bots, trolls, fake news. Algo así como un contenido apócrifo que se expande ilimitadamente en las redes. Que sí lo es. Cuidado. Gran parte de la desinformación está en las principales voces de la política y del periodismo. Mucho del discurso político es inverificable y se transforma en noticias descaradas. En Argentina un 50% del discurso político es falso. Es inverificable. Y un 25% es verdadero pero, es decir, algún elemento de su contenido es discutible. Y se hace difícil discernir qué es verdad y qué no lo es. La verdad pasa a ser un bien privado, lo que creo que es verdad. Ya lo dice el clásico libro de Drew Westen, El cerebro político. Si hay colisión entre razón y emoción, la emocionalidad prima. Estamos en Redacción Abierta repasando el corto documental Paren un poco. Abríamos este segundo bloque con la segunda parte. Este documental que está dividido en tres partes. El gran cambio que vimos en el primer bloque, el cambio en el cambio. Con algo, empiezo del final para atrás, Mario, porque decías, se convierten las campañas en plebiscitos emocionales. Y ahí viene un poco la racionalidad o la emocionalidad del voto, algo que lo podemos ver a flor de piel en este momento, ¿no? Fíjate que la ciencia política le llama, algo que decía hace un rato en el corto, pujas morales irreconciliables, plebiscitos emocionales,
batallas de la vergüenza, fenómenos de polarización afectiva. Son distintos modos en que se le llaman a las campañas electorales hoy. Hace rato que vengo teorizando, ensayando y provocando quizás la idea de que las campañas electorales han muerto. Y el concepto de que han muerto no que dejen de existir, sino que han muerto en tanto y en cuanto ya no son lo que antes eran, ¿no? Claro. Y particularmente lo primero que carecen es de la verdad como tal, como elemento objetivo, como elemento que te aporta discernimiento en el sentido de que de golpe nos ponemos de acuerdo, un grupo de expertos, expertas, periodistas, académicos, lo que fuere, y decimos esto es mentira o esto es verdad. Bueno, eso hoy no importa. ¿Por qué? Porque lo decía hace un rato en el propio corto. Cuando hay tensión, los estudios, sobre todo diagnóstico por imagen en irrigación sanguínea del votante, especialmente el votante decidido, si hay tensión entre lo que pienso y lo que siento es lo que gana, lo que prima, ¿no? La emocionalidad es la que termina ganando. Siempre el votante tiene un componente racional y afectivo, pero lo afectivo ante la tensión es lo que se torna descollante como último acto de la decisión. Entonces es sumamente interesante porque a cada rato, cuando nosotros militamos algo, no en el sentido de militancia partidaria, sino decir estamos cerca o defendemos una idea, terminamos defendiendo aquello que independientemente que sea verdad, satisface nuestra creencia previa. Compartimos noticias falsas. Bueno, tal vez me cuidaré porque no las comparto, no sé, en Twitter o en Facebook, pero las comparto por las dudas en WhatsApp. En WhatsApp. ¿Sí? Entonces, Se ve, digo, calcado eso en las audiencias. Por lo menos lo vemos cada vez más en los medios. Podés ir a los comentarios de cualquier web, podés hacer zapping por las radios. Cuando los comunicadores osamos salirnos un poquito del lugar que espera la audiencia radicalizada, sos tratado de. Así digamos, es, ¿no? y eso al periodismo le ha significado un cambio de época enorme. ¿Cuál es? Antes el periodismo era como, no sé si es el ser universal el que da sangre a todo. Es decir, ¿qué hacía el periodismo en la historia? Daba reputación, no era tocado, daba reputación. Ahora y con el auge de las redes, el periodismo es sujeto y objeto de reputación, da y recibe. Claro. ¿Sí? Por eso es muy interesante que cuando se crean los estudios de comunicación de masas sobre todo, no es que se crea, antes se crean, se afianzan en las universidades especialmente norteamericanas y algunas europeas, allá por la década del 40 del siglo pasado, se afianzan básicamente porque estudiaban los miedos que generaban los autoritarismos, ¿no? Es decir, la idea sobre si la promesa autoritaria, pensemos un periodo de entreguerra, ¿no?, podía diseminarse, o el comunismo podía diseminarse, ¿no? Entonces el mundo anglosajón empezó a estudiar estos estudios de comunicación de masa. Siempre había un miedo ahí o un foco, ¿no?, entre la tensión entre racionalidad y emocionalidad. Y una de las premisas que ya en esa época, fíjate, estoy hablando, saco la cuenta que serían 80 y pico años atrás, era que el periodismo era un actor político. Luego el periodismo en sí mismo también le queda incómodo ese rol de actor político, claro, y habla neutralidad, equilibrio, ética, un montón de cosas que existen, ¿sí? Pero de una u otra manera lo que después de tantos años se vuelve escena es que el periodismo también juega política. Y claro, por lo tanto juega para un bando o para alguno de los bandos, y entonces ahí también se hace más fuerte esta idea de sujeto y objeto de la reputación. Porque incluso también el periodismo, y estos días se ve en Argentina, hay mucho actor periodista explícito que se convierte en activista del espacio que defiende y comparte fake news, y comenta fake news, y expande fake news. Entonces, algunos después del fenómeno de Cambridge... Sí, lo mismo que termina detonando, así digamos, es, la comunicación, ¿no?, digamos, que así termina es, haciendo un daño. Y luego nadie pide disculpas, ¿no? Es decir, una vez que se tiró, ya está, se corre el rumor y sin embargo después, es mentira. Ups, no pasó nada. Bueno, ¿no? Lo relaciono con otra parte del fragmento del docu que vimos, que es el discurso popularizante. Hablábamos en el intermedio de la posverdad y el discurso popularizante. Ese discurso que intenta llegar y replicarse, ¿no? Así es, el discurso popularizante tiene una pretensión, no tener límites en su expansión, ¿no? Ser viral si pensamos en el mundo digital. Y ser viral implica, uno, que la condición de verdad no es un requisito, ¿no? Es decir, si yo sé que mi discurso se expande y es un poquito menos verdadero de lo que yo siento, no importa, ¿no? Claro. De hecho, cuando uno define en la esencia lo que es mentira, es expresar algo que uno conscientemente sabe
que no lo podría llegar a defender. Entonces, siempre una acción deliberada de mentir, ¿no? Es la dinámica del discurso popularizante. Segundo, que es un discurso que en parte daña a alguien en tanto en cuanto acto polémico, siempre genera algún tipo de estigmatización, ¿no? Humberto Eco, uno de los grandes pensadores del siglo pasado, ya fallecido, en el año 2001 dio una conferencia y hablaba de qué es ser políticamente incorrecto. Y él decía, ser políticamente incorrecto no es decir cosas osadas, audaces. Ser políticamente incorrecto es generar una capacidad de daño con vos, estigmatizarte, ¿no? Entonces el discurso popularizante también se nutre de eso. Incluso además con arrogancia. Pretende saber aunque no sepa. Ahí en el mundo académico Antoine Pelinka describe especialmente a los radicalismos de derecha como arrogantemente ignorantes. Claro. Es decir, no sé si es verdad, pero con arrogancia te manifiestan que es verosímil, ¿no? Probablemente también lo tengan las izquierdas. Yo cito un autor que habla solamente de las derechas, pero probablemente también lo tengan las izquierdas. Entonces hay un pensamiento dogmático expresado como una especie de gran saber incuestionable. Entonces fíjate que es novedoso esta cantidad de cosas que además, por si fuera poco, parten de una plataforma que es interesante, que es la plataforma de su tribu, ¿no? El tribalismo es, desde mi punto de vista, el efecto más nocivo que las redes sociales han generado, que es que se agrupe fácilmente, con mucha facilidad, gente donde se autocelebra, se autoaplaude, ¿en desmedro de qué? En desmedro de las normas sociales instaladas. Vamos a imaginar, si hay un consenso público y una tribu se autocelebra, lo voy a decir con crudeza, le importa un carajo las normas del consenso social amplio, ¿sí? La autocelebración, el autoaplauso es mucho más importante para la tribu que lo que piensa la sociedad. Entonces también un punto de partida del discurso popularizante es generar la autocelebración de su tribu, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? No porque la gente no pueda pensar de modo distinto y agruparse, eso no tiene nada de malo. Lo complejo es que, y especialmente en situaciones o contextos como Argentina, es que vivimos en crisis. Y la salida de las crisis implica, quieras o no quieras, algún tipo de acuerdo, algún tipo de consenso. El conflicto forma parte de la dinámica política, eso no está en duda. Lo que está en duda es si todo puede ser conflicto y nada puede ser consenso. En crisis el consenso tiene un valor extra. Entonces, con tantas tribus radicalizadas, con tantos discursos que no pretenden la verdad, sino pretenden la expansión polemizante, entonces, ahí ¿cuál es el resultado de esto? Consensos precarios. Los consensos son imposibles, claro, digamos. Y eso, bueno, más que actual este documental, también era otra de las cuestiones que referíamos. Si lo ven ustedes cuando... Acá estamos repasándolo por partes, pueden ir a las plataformas, al canal de YouTube de Mario y verlo o repasarlo completo, pero no pierde actualidad, para bien o para mal. Vamos a repasar la última parte, el vértigo del cambio. Se llama este fragmento, que es la última parte de este corto documental. Paren un poco. Lo vemos y lo seguimos charlando. Hola gente, ¿qué onda ese sábado? Yo acá me vine a patinar un rato al Parque de las Luces. Mañana hay elecciones, hay que votar y votar bien. ¡Arre! ¡Todos con Tony! ¡Todos con Tony! ¡Todos con Tony! La ausencia de límites entre lo que es político y lo que no es político es un correlato de la hiperpersonalización. Y esto impacta en los liderazgos y también en nosotros como ciudadanos. La intimidad es deliberadamente política, siempre es política. Y las redes sociales son una vidriera que expanden esa intimidad e incorporan un nuevo debate sobre lo que es y no es auténtico. Las redes sociales forjan identidad y la forjan a través de la constancia, de la persistencia, de lo cotidiano, de ser auténtico, como si fuera un riego por goteo. Eso es existir hoy. Los discursos son actualmente más simples. Se basan menos en ideas, menos en argumentos y mucho más en personas y en hechos descontextualizados.
Opinamos de situaciones sin contar con suficiente información. Lo que importa son los likes o que un contenido se llene de comentarios independientemente de su contexto. Por otro lado, predominan los discursos contraidentitarios. ¿Qué es un discurso contraidentitario? Bastante sencillo. Yo no sé bien lo que soy, pero sí sé claramente qué cosa no soy. No soy vos. No siempre nos agrupa lo que nos iguala, sino muchas veces lo que nos distingue. Marcha por la patria más que todo. En defensa de la democracia. Está causando al nuevo orden mundial y para controlar la soberanía de los países. Compañeros detenidos desaparecidos. What do we want? And I'm school striking for the climate outside the Swedish parliament. Porque somos las que abortan. Argentina dice sí a la vida. La marcha todavía no termina. Necesitamos expresar el reclamo de la recomposición salarial. Creo que es una lucha urgente, porque creo que tenemos que tener una postura activa. Las personas que no nos vacunamos tenemos... La consigna de la marcha es basta de opresión impositiva. Vengo porque no estoy de acuerdo con la impunidad. Queremos seguridad. Or the protection of our planet and people. Multicultural, de pueblos. Acá en Perú estamos luchando por eso, por ser un país mejor, no retroceder más. ¡Porque vivos se los llevaron! El agua de Mendoza no se negocia. Invisibles, nunca más. Cuando hablo de movimentismo, hablo de movimientos de todo tipo, de base, grandes y transversales como el Ni Una Menos, movimientos barriales, causas generacionales, ambientales y particulares, ¿por qué no? Surgen con la caída de la importancia de los partidos políticos, que no desaparecen, pero que ya no representan lo que antes representaban. Y la dinámica de estos movimientos es que se articulan en torno a causas y demandas concretas. Y ahí, en esa dinámica, es que cuando éstas no son satisfechas o resueltas, suelen desarticularse con la misma velocidad con la que se articularon. Ahí, en esa dinámica, en ese vértigo, suelen generar altos niveles de expectativas sociales y, consecuentemente, también altos niveles de frustraciones sociales. El resultado, una buena cantidad de consensos precarios. La hiperpersonalización será la victoria. El 80% de los mensajes electorales. Hola. Se supone que planificar es clave. ¿Se acuerdan de que de la pandemia íbamos a salir mejores? Que nos gobiernan siempre los mismos poderosos, siempre la misma casta. La otredad es transformada en objeto de denigración. El tribalismo. No está chica. ¿Cuál respeto? A ver, ¿cuál respeto? Porque los debates son pujas morales irreconciliables. Si hay colisión entre razón y emoción, la emocionalidad prima. Mañana hay elecciones, Las redes sociales forjan identidad. Los discursos son actualmente más simples. Cuando hablo de movimentismo, surgen con la caída de la importancia de los partidos políticos, que no desaparecen, pero que ya no representan lo que antes representaban. Ya no somos invisibles, nunca más. Más de 30 años llevan estos cambios. Aceleraciones tecnológicas y sociales, productos del vértigo y cargados de escepticismo. Aunque nos cueste diferenciar el ruido de la señal, prestemos atención. Quienes hacen política y nosotros como ciudadanos. Paren un poco, es un grito de alerta para que tomemos conciencia. En esta metamorfosis que transforma la política, cuesta encontrar cosas positivas. No está bueno donde vamos. No está bueno.
Paren un poco, se llama este corto documental, y una frase con la que lo cerrás: no está bueno, ¿a dónde vamos? No hablo del balotaje, obviamente. Sí, hacia dónde va la comunicación, hacia dónde va la política, hacia dónde vamos, digamos. Bueno, queda abierta la pregunta al queda final. Abierta, ¿no? Me parece que este gran interrogante, de una u otra manera, es una especie de radicalización de lo que estamos viendo, ¿no? Ausencia de un diálogo racional, violencia discursiva y otro tipo de violencias, una diseminación infinita de fake news, la comunicación que no está centrada en un espacio, sino descentrada, dada a través de tribus, movimientos sociales que vienen a reemplazar, y es algo muy bueno, frente a la carencia de representación, a los partidos políticos, pero como se articulan por cosas palpables, concretas, y es difícil acceder, también se desarman rápidamente y producen frustraciones sociales. Es el clima de América Latina, es el clima de Argentina, ¿no? Es un clima de incomodidad. Creo que es probable, y debo hacer la autocrítica también, cuando pensamos esto, incluso con Marisa Edo, si no estábamos un poco escépticos, pero en general la región está escéptica, el mundo occidental está escéptico, es una época un poco gris, ¿no? Entonces me parece que frente a esto, en vez de pensarse más escéptico en el futuro, nosotros queríamos aportar una especie de gran debate a ver si, por lo menos en lo que nos compete, por lo menos al ciudadano, la ciudadana que ve esto, por lo menos al político de la política, por lo menos a quien trabaja en el periodismo, pudiera establecer algunos límites frente a la tentación de enojarse un poco más, de compartir una fake news, de no contribuir a un proceso democrático, pudiese frenarse, ¿no? Me parece que ese es el objetivo. Mario, quédate porque ya venimos con el cierre. Estamos repasando este corto docu. Paren un poco, hacemos una nueva pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el último bloque y hablamos con Mario Riordan, no solamente de este docu, sino también de un nuevo trabajo, de un nuevo libro que ha publicado, a este politólogo y activista de la comunicación política que tiene que andar siempre generando y escribiendo. Pausa, ya venimos.